siempre que he oído hablar de esta iglesia, he visto que todos los años, de una u otra manera, el lema ha sido alcanzar al perdido, poder llevar a cabo la gran comisión. Y yo creo que ese es el enfoque correcto que tenemos que tener como iglesia, porque una iglesia que no evangeliza no justifica el motivo de su existencia. Existimos para esto, recibimos gracia y estamos aquí para compartirla con el mundo. Pero ¿sabes qué? A veces el mundo no escucha nuestro mensaje porque vivimos vidas contradictorias. Jesús lo dijo bien claro: espero, oro, ruego al Padre que seáis uno, como el Padre y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Muchas veces la gente no cree nuestro mensaje porque hay conflictos entre nosotros, hay divisiones, hay rencores, de tal manera que llevamos una vida contradictoria para el mensaje que estamos predicando. Y hoy quiero hablarte exactamente de esto. Quiero hablarte de restaurar lo que está roto. Y he titulado este mensaje de la siguiente manera. Si vas a tomar apuntes, lo he titulado así: no tires la toalla. Di conmigo: no tires la toalla. Ahora, cuando piensas en este concepto, no tirar la toalla, ¿en qué piensas? Es una frase que significa: no te rindas, no desistas, no te des por vencido. No tirar la toalla significa seguir teniendo fe en algo. Y sabéis, me he dado cuenta de que la iglesia generalmente es experta en tener fe, en orar por enfermos para ver su sanidad. Tenemos fe para invertir en edificios como estos y construir grandes iglesias. Tenemos fe para convocar grandes eventos y multitudes. Pero esta noche quiero desafiarte a tener fe en aquello que considero que es lo más difícil de todo: tener fe en las personas. Antes de ser predicador, yo fui ingeniero informático, es decir, estudié para trabajar con máquinas, programar programas y hacer aplicaciones para sistemas operativos. Es decir, de alguna manera estaba destinado a trabajar con máquinas y finalmente terminé siendo pastor juvenil, es decir, terminé trabajando con personas. Y dejadme ser honesto, de vez en cuando echo de menos las máquinas. ¿Por qué? Porque las máquinas son sencillas, las personas son complicadas. Una máquina la programas y hace lo que le has programado para hacer, pero una persona tiene cortocircuito, las personas son complejas. Y esta noche quiero desafiarte a tener fe en aquella persona que se está sentando a tu lado, a tener fe en esa persona que vive contigo, a tener fe en las personas. Yo no sé cómo está tu situación relacional ahora, pero el mensaje que traigo esta noche tiene principios capaces de restaurar cualquier relación que esté rota. Va a ser un mensaje muy práctico que nada más terminarlo puedes poner en práctica. Si tu matrimonio está en conflicto, estos principios pueden restaurar tu matrimonio. Si tienes un conflicto con un familiar, estos principios pueden restaurar tu relación familiar. Si la iglesia se está de alguna manera dividiendo en algún sector, estos principios pueden restaurar la unidad de la iglesia. Quiero desafiarte a que no tires la toalla. ¿Está bien? Ahora quiero comenzar siendo honesto. Durante mucho tiempo en mi vida he tenido conflicto con las personas. De hecho, recuerdo hace unos años atrás vivir una crisis relacionada con relaciones. Alguien que yo había amado durante mucho tiempo me traicionó, su familia empezó a hablar mal de mí y empezó a haber ciertos conflictos, ciertas tiranteces, y yo literalmente durante meses caí en un estado de amargura.
Y en ese tiempo descubrí que la amargura en el alma, yo no sé si tú la has experimentado, yo sé de lo que hablo, es algo horrible, es un hoyo profundo donde cuando caes parece que no ves la luz. La amargura está relacionada con el orgullo herido y las ofensas retenidas. Y recuerdo que mi esposa me dijo, mira, vete a hablar con un consejero, necesitas un pastor. Y yo pido a Dios que cuando caigas en el hoyo de la amargura, Dios ponga en tu camino un pastor como ese. Es decir, un pastor que no te diga lo que quieres escuchar, que te diga lo que necesitas escuchar. Y recuerdo que estaba en su salón, derramando toda mi amargura delante de él, diciendo, ¡ah! ¡Mírame! Mira lo que me han hecho, mira cómo me han traicionado. Porque cuando queremos ser dramáticos, podemos ser dramáticos, ¿verdad? Y ahí estaba yo, ¡ah!, haciendo un escándalo. Y de repente este pastor hizo algo. Me dijo, cállate, Itiel. Y yo, ¿qué pasa? Cállate, deja de llorar, sécate las lágrimas. Y me dijo, mírame. Y me hizo una pregunta que lo cambió todo. Me dijo, Itiel, ¿qué crees que Jesús te está enseñando con este conflicto? Itiel, ¿qué crees que Jesús te está enseñando con este conflicto? Y tengo que ser veraz con lo que ocurrió. En ese momento, cuando él me interrumpió en ese dramatismo de víctima y me hizo esa pregunta, yo cerré mis ojos y literalmente sentí la presencia de Dios llenando ese salón. Literalmente podía sentirla sobre mí como algo denso que estaba cubriendo todo ese lugar. Yo sé que tú sabes de lo que estoy hablando y de repente tuve una visión en mi mente. Llámalo una imaginación del Espíritu Santo, no sé, pero yo lo vi aquí dentro. ¿Y sabes lo que vi? Vi esto. Vi a Jesús sentado sobre su trono, alto y sublime. Yo no sé si alguna vez has visto algo hermoso, pero no hay nada más hermoso que Jesús sentado sobre su trono real, siendo adorado por millones y millones y millones de seres celestiales. Ahí estaba Jesús sentado en su trono, cubierto por un manto de gloria. Y vi a Jesús poniéndose de pie delante de su trono. Y escuché en mi mente, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó de su manto de gloria y se lo ciñó alrededor de la cintura como si fuese una simple toalla, e inclinándose delante de la humanidad se convirtió en el esclavo de todos. Vi a Jesús despojándose de su manto de gloria y ciñéndoselo alrededor de la cintura como si fuese una simple toalla para servir a la humanidad. Y no sé si entenderás lo que voy a decir ahora, pero eso que vi lo cambió todo. ¿Qué me estaba enseñando Jesús con ese conflicto? ¿Qué me intentaba transmitir con esa visión? Me estaba enseñando el camino para ser libre de toda amargura. Me estaba enseñando el camino para liberarme de las cadenas del orgullo y las ofensas. Me estaba enseñando el camino a la verdadera grandeza. Me estaba enseñando el camino a la verdadera libertad, que es quitarte tu manto de gloria personal y ceñírtelo para servir a los demás. Y yo sé que cuando estoy hablando de esto, algunos ya están conectando esta visión que tuve con un acontecimiento de las Escrituras que se narra en Juan capítulo 13, ¿verdad?
Ahora, antes de leerlo, déjame hablarte de nuestra forma de leer los evangelios, porque muchas veces lo hacemos con un poquito de prepotencia. Cuando vemos a esos discípulos de Jesús constantemente debatiendo entre ellos acerca de quién de ellos sería el mayor en el reino de Dios, o vemos a esos discípulos haciéndole preguntas a Jesús de este tipo: Jesús, ¿cuántas veces, cuál es el número máximo de veces que tengo que perdonar a ese desgraciado? Es fácil como lectores ponernos sobre una plataforma de superioridad moral y juzgar a esos discípulos como gente inmadura. Pero déjame hacerte una pregunta esta noche: ¿somos nosotros mejores que esos discípulos? Porque, queridos hermanos, somos capaces de ver a Jesús encarnado delante de nosotros. Es decir, Dios hecho hombre, el eterno, metido dentro de piel y hueso, que es el mayor acto de humillación de todo el universo. Y aún así, andar peleando entre nosotros y debatiendo acerca de quién es el más exitoso, quién tiene más talento o quién lleva la razón. O podemos ver a Jesús crucificado delante de nosotros, sangrando en esa cruz, abierto de par en par, que es el acto de perdón más grande de todo el universo. Y aún así andar reteniendo ofensas los unos contra los otros. ¿Somos nosotros mejores que esos discípulos? A veces pienso que no. Y en la última cena que vamos a leer esta noche, que se narra desde el Juan capítulo 13 a Juan capítulo 17, Jesús hace una oración tan pertinente en ese momento como lo es hoy en día. Él oró sobre esos discípulos, supongo que casi con un llanto en sus ojos y un nerviosismo en sus tripas, y oró: Dios, que sean uno como nosotros somos uno. Ahora, no voy a entrar en las profundidades de la implicación de esta oración, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Te has dado cuenta de este detalle? ¿Te has dado cuenta de que el modelo de la unidad por la cual oró Jesús para su iglesia no es un modelo terrenal, sino que es un modelo celestial? Dijo: que sean uno como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Ahora, ¿te has dado cuenta en la manera que el Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Espíritu, el Espíritu honra al Padre? ¿Te has dado cuenta de la manera en la cual se sirve mutuamente? Cómo casi parece que danza el uno con el otro, dándose preeminencia. Ese es el modelo de la verdadera unidad. Ahora, esta noche no quiero basarme en esa oración. Quiero hablar acerca del acto. El acto que sirvió como plataforma para que Jesús hiciese esa oración. El acto que puede restaurar todo lo que está roto. El acto que trajo la iglesia hasta el día de hoy. Yo me imagino que Jesús esa noche estaba nervioso. Le quedaban unas horas. Sabía que el asunto de la cruz iba a ser algo difícil, pero el asunto de esos discípulos, eso sí que era difícil. Y supongo que él vio a esos discípulos siempre discutiendo entre ellos, orgullosos y soberbios, siempre en conflicto, rencorosos. Y quizá Jesús pensó: en cuanto yo me vaya, el equipo se me desmembra. Esto termina aquí, esto se va a partir, esto no aguanta. Y Jesús pensó: tengo que dejarles algo que cuando yo no esté sea un recuerdo que mantenga el equipo unido. Tengo que dejarles algo que mantenga este equipo fusionado.
Entonces Jesús no dijo algo, Jesús hizo algo inolvidable, hizo algo que está descrito en Juan capítulo 13 a partir del versículo 1. ¿Me acompañas? Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Muy bien, por favor, me gustaría que me prestases toda la atención que te sea posible en los próximos minutos. ¿Está bien? El contexto del texto que acabamos de leer es el contexto judío hace 2000 años. En aquella época ellos no calzaban zapatos como los que nosotros calzamos. Ellos llevaban unas sandalias que dejaban al descubierto parte de sus pies y sus dedos. Y caminaban largas jornadas por caminos sin asfaltar en Israel. Caminos polvorientos que entre el sol de Israel, el polvo del camino y el sudor hacía una mezcla perfecta para que después de unas horas caminando esa mugre se quedase incrustada entre los dedillos de los pies y entre las uñas, haciendo un espectáculo digno de ser tuiteado, ¿vale? Y cuando alguien llegaba a una casa, normalmente se hacía la comunión alrededor de una mesa. Pero no era una mesa como la que tenemos hoy en día, que son mesas altas, eran unas mesas bajitas. Y la gente no se sentaba en sillas como las que tenemos hoy en día, sino en una especie de cojines. Básicamente es como que se recostaban sobre esos cojines. Y en esa posición, literalmente, los pies de unos quedaban muy cerca de la cara de otros. Por lo tanto, era de buena educación y motivo de higiene que antes de sentarse a la mesa te lavases los pies. Por lo tanto, en la entrada de la casa se ofrecía un barreño con agua y una toalla para que tú mismo te pudieses lavar los pies del polvo del camino y después entrases a la mesa a tener comunión. Ahora, en la época de Jesús, como en todas las épocas, también había gente rica. Y en la casa de los ricos había esclavos. Y se designaba a uno de esos esclavos, al esclavo de menor rango en la casa, la tarea
de lavar los pies a los visitantes. Como un acto de cortesía del dueño de la casa, se ofrecía ese sirviente, que se ofrecía el servicio de lavar los pies a los visitantes, y se elegía al esclavo de menor rango de la casa para hacer esa tarea. Una tarea que se consideraba tan humillante que debía hacerlo el esclavo de menor rango. Muy bien. En ese salón donde se estaba haciendo esa última cena, había un grupo de discípulos sentados a la mesa con los pies sucios. Sin embargo, no había ningún esclavo para lavar los pies de los comensales. Lo que sí había era un barreño, sí había agua, sí había una toalla, pero ninguno de los discípulos se ofreció a lavar los pies de ningún otro. Hasta que de repente Jesús hizo algo escandaloso. Ahora, queridos hermanos, no puedo exagerar lo escandaloso que fue lo que hizo Jesús. ¿Has estado en alguna situación donde alguien está haciendo algo que te causa vergüenza ajena? Es decir, alguien está haciendo algo que se supone que no debería hacer, y todo el mundo aparta la mirada y hace como que no está ocurriendo, porque lo que está haciendo es tan escandaloso para la mente, está tan fuera de lugar, se supone que no debería ocurrir, que literalmente intentas evitar pensar en ello. Queridos hermanos, no puedo exagerar al decir que lo que Jesús estaba haciendo era escandaloso. Él se levantó de la mesa, se quitó su manto, se ciñó una toalla alrededor de la cintura, tomó un barreño de agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Había tensión en la sala, hasta que de repente Pedro, que era medio andaluz probablemente, dijo lo que todo el mundo estaba pensando ahí. Detuvo a Jesús y le dijo: ¿tú a mí me vas a lavar los pies? No, no me lavarás los pies jamás. Esto no funciona así, Jesús, esto está fuera de orden. No me lavarás los pies jamás. Y Jesús lo interrumpe y dice algo que durante años al leer este texto nunca había entendido, y que en estos últimos meses ha sido como que se ha alumbrado en mi Biblia. Jesús dijo: Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Di conmigo: parte conmigo. Más fuerte: parte conmigo. Piensa en esto. Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, si te lavo los pies, estaré creando una plataforma para nuestra comunión. Pedro, si te lavo los pies, aunque tú no lo comprendas ahora, eso nos va a unir. Pedro, si te lavo los pies, tú tendrás parte conmigo y yo tendré parte contigo. Pedro, si te lavo los pies, eso nos va a hacer uno. Queridos hermanos, si había un grupo difícil de unir en toda la historia, eran esos personajes que Jesús eligió como discípulos. ¿Quieres una lista? Fíjate: un celote nacionalista judío y un publicano funcionario del Imperio Romano en el mismo equipo. Pescadores sin educación con fariseos letrados en el mismo movimiento. Mujeres y hombres aprendiendo juntos, amos y esclavos, llamándose hermanos. Queridos hermanos, en ese grupo había tanta diversidad de mentalidades, clases sociales, posiciones políticas, perspectivas de la vida, como probablemente la hay hoy en esta sala. Porque estoy seguro que en esta sala hay mucha gente diferente. Están los que prefieren las empanadas y los que prefieren el pescadito frito, ¿verdad?
Están los que son de izquierdas y los que son de derechas. Están los que le van al Barça y los que le van al Madrid. En esta sala probablemente hay tantas mentalidades, clases sociales, posiciones políticas, perspectivas de la vida como la había en esa sala. Pero Jesús se convirtió en el catalizador de una unidad aparentemente imposible. Jesús no esperó que la unidad surgiese. Jesús provocó la unidad. Y la provocó poniéndose de pie, ceñiéndose una toalla alrededor de la cintura y tomando un barreño de agua. Jesús nos demostró que la unidad no es una filosofía, no es un discurso, no es un evento. La unidad es un acto, el acto de tomar un barreño y lavar los pies del otro. Pero queridos hermanos, no nos engañemos. Unidad no significa uniformidad. Jesús los unió, pero no los hizo iguales. Al terminar esa sesión, ellos seguían siendo diferentes, pero había ocurrido algo de corazón a corazón que los unió. Y quiero desafiarte a entender esto. Unidad tiene que ver con una manera nueva de ver a tu hermano, desde una posición nueva, arrodillado a sus pies, de abajo hacia arriba, mientras los tienes sus pies en tus manos. Yo no sé si estamos entendiendo esto. He estado en tantos eventos de unidad que no han servido absolutamente para nada. He escuchado tantos discursos acerca de la unidad que no han provocado nada. He estado en tantos comités en pro de la unidad que no han transformado nada, porque la unidad es mucho más que un discurso, una filosofía, un evento. Es un acto de ceñirte una toalla y lavar los pies de tus hermanos. Y yo no sé si tu matrimonio está fracturado, tu familia está fracturada, tu iglesia local está fracturada, pero hay una clave en este acto que puede hacer que todo lo que está roto se vuelva a restaurar. Esto tiene poder para hacer que esa persona tenga parte contigo y tú tengas parte con ella. Y quiero hablarte de 4 movimientos que yo veo aquí que pueden provocar la verdadera unidad. ¿Estás listo para esto? Toma apuntes. El primer movimiento es esto: saber quién eres. Di conmigo, saber quién soy. El texto dice que Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se ciñó la toalla para lavar los pies. En otras palabras, Jesús, sabiendo quién era, se ciñó como un esclavo para servir. ¿Cuál es el principio que está aquí? Es el siguiente: el que sabe quién es, puede humillarse. Te lo voy a volver a decir. El que sabe quién es, puede humillarse. Y puede hacerlo el primero. ¿Qué digo puede? Puede y debe llevar la iniciativa de la humillación. El único en esa sala que sabía quién era Jesús. Jesús sabía que era el rey del universo, dueño de lo visible y lo invisible, pero no tuvo el problema de hacer la labor del esclavo más insignificante. Jesús sabía que el Padre le había dado toda la autoridad en sus manos, toda la autoridad del cielo, de la tierra y del infierno, y con esas manos limpió los pies sucios de sus orgullosos discípulos. Jesús sabía que Él era el mayor entre todos los hermanos, pero no tuvo problema de mostrarse el menor como el menor de ellos. El único que sabía realmente quién era el que se ciñó la toalla. ¿Por qué? Porque quien está seguro de quién es no tiene la necesidad de demostrar nada. Te lo voy a volver a decir. Quien está seguro de quién es no tiene la necesidad de demostrar nada. Queridos hermanos, con el tiempo me he dado cuenta de lo peligroso que es un cristiano con problemas de identidad.
¿Por qué? Porque no hay nada más peligroso que tener autoridad en tus manos y tener inseguridad en tu corazón. Porque cuando no se está definido por dentro, constantemente se está intentando aparentar por fuera. Y qué difícil es, hermanos, estar unidos en esta época de las apariencias. Y no lo tenemos nada fácil con el tema de las redes sociales, que han acrecentado nuestra obsesión por aparentar. Todos queremos aparentar que somos más inteligentes de lo que somos, que somos más exitosos de lo que realmente somos, que somos más guapos de lo que realmente somos. Por ejemplo, comenzamos la dieta anual y nos ponemos en la mesa el plato con lechuguita, con el vasito de agua y el pan de centeno, y ahí queda bonito. Le sacas una foto, lo subes a la red social, comienza la dieta, y ese es el primero y último día de tu dieta, porque mañana te estás hinchando hamburguesa, pero quedas como un tipo saludable. De hecho, he oído que aquí en Andalucía los gimnasios han inaugurado una nueva modalidad por 5 euros, un único pago y ya está. Que se trata de entrar al gimnasio una sola vez, sacarte una foto en las pesas y no volver jamás. Y va bien. ¿Por qué? Porque nos encantan las apariencias. Estoy preocupado con este mundillo de celebridades evangélicas que estamos creando en el mundo latinoamericano. Quizá en España no lo vemos tanto, pero también nos viene. Esas celebridades evangélicas me dan pena. Esa gente que tiene una tarifa para predicar o tocar una guitarra, esa gente que te pide un tipo de hotel con un tipo de toalla que tenga un bordado concreto, esa gente que delante de su nombre le tienes que poner el cargo supremo que tienen, esa gente que después de la reunión se van por la puerta trasera por si acaso a alguien les toca. Esa gente me da pena porque en el fondo no saben quiénes son. Y no tiene nada que ver con lo que yo leo en los evangelios. Y te voy a decir algo. Ahora podemos decir, sí, esas celebridades evangélicas. Queridos hermanos, todos llevamos una celebridad dentro de nosotros. Todos somos un poco celebrities. Y tenemos que matar esa celebridad dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque no hay nada que se oponga más a la unidad que la apariencia. ¿Por qué? Porque la unidad requiere humillarse con valor. Te lo voy a volver a decir. La unidad requiere humillarse con valor. Y solo se humilla aquel que sabe quién es. Aquel que puede mirar a la persona desde abajo hacia arriba. ¿Alguien me está entendiendo aquí? ¿Tiene sentido? Incluso Pablo, el gran apóstol, tuvo que aprender con el tiempo quién era. Ponme la diapositiva, por favor. Adelante. El apóstol Pablo en el 49 después de Cristo, en la carta a los Gálatas, se describió así: soy apóstol a los gentiles tanto como lo es Pedro a los judíos. En el 56 después de Cristo, en la carta a los Corintios, se describió así: soy el más insignificante de los apóstoles, ni siquiera debería llamarme apóstol porque soy como un abortivo. En el 61 después de Cristo, en la carta a los Efesios, se describió así: yo soy el más pequeño de todos los santos. En el 65 después de Cristo, en la primera carta a Timoteo, se describió así: yo soy el más grande de todos los pecadores. ¿Te das cuenta? Cuanto más iba creciendo la influencia, el poder, la revelación de Pablo, él iba comprendiendo mejor y mejor y mejor quién era él. ¿Sabes quién era él? El mismo que eres tú. Un pecador salvado por pura gracia. Un pecador salvado por pura gracia. Ahora, es cierto que Jesús nos ha sacado de las tinieblas y nos ha puesto en la luz. Antes éramos esclavos del pecado y ahora somos herederos
de la gloria eterna. Pero queridos hermanos, no olvides jamás de dónde te ha sacado Cristo. Recuerda claramente quién eres. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Tiene sentido? Ahora, el primer movimiento es saber quién soy. El segundo movimiento es inclinarse frente al otro. Di conmigo, inclinarme frente al otro. Dice que Jesús dobló sus rodillas para comenzar a lavar los pies de sus discípulos. Ahora, todos aquí estaréis de acuerdo conmigo en que inclinar tus rodillas, para hacer ese acto, de alguna manera tienes que inclinar tu corazón, ¿verdad? Y queridos hermanos, creo que no hay nada que impida inclinarse frente al otro, tanto como un orgullo hinchado. Una rodilla hinchada no es tan problemática como un orgullo hinchado. Eso es lo que realmente puede impedirnos inclinarnos frente al otro. Y voy a explicar esto de la siguiente manera. Muchas veces el apóstol Pablo tuvo que confrontar a su iglesia, a la iglesia de Cristo, una iglesia que él había plantado en Corinto, que era una de las iglesias referente en aquel momento. Si tú querías ir a una iglesia donde hubiese todos los dones del Espíritu manifiestos, vete a Corinto. Si tú querías ir a una iglesia a escuchar a buenos predicadores, vete a Corinto. Si tú querías ir a una iglesia que estaba siendo influyente en la ciudad, vete a Corinto. Quizá Corinto era la Cristo vive de aquella época. Era la iglesia influyente en la ciudad. Pero ¿sabéis qué andaban haciendo los hermanitos de Corinto? Mordiéndose los unos a los otros. De hecho, parece ser que había una especie de debate acerca de quién era más espiritual. Y estaban como divididos por bandos. Había unos que decían, yo soy de Cefas. Y había otros que decían, pues yo soy de Apolos. Y ya estaban los más fundamentalistas que decían, pues yo soy de Pablo, el fundador. Y luego estaban los espiritufláusticos por ahí que decían, pues yo soy de Cristo. Y ahí estaban como debatiendo, haciendo partidismos, quién era de uno, quién era de otro. Y de repente Pablo los confronta y les dice, no os enorgullezcáis los unos contra los otros. Ahora, lo curioso de esas palabras es la palabra en griego que Pablo usa para referirse al orgullo. No es la palabra común. Es una palabra muy interesante, que casi es una palabra hasta chistosa. Es la palabra en griego pisio. Que yo no sé mucho de griego, pero me fascinó descubrir esto. Pisio, esa palabra que Pablo utilizó para definir el orgullo de los corintios, quiere decir estar inflado, estar sobredimensionado o estar dilatado más allá del tamaño saludable. Literalmente, pisio quiere decir esto. Tengo que hacer un poquito más de deporte. Pisio quiere decir esto, está inflado. Literalmente lo que está diciendo es que nuestro orgullo es como una inflamación en el cuerpo de Cristo. La palabra pisio era la palabra que los médicos utilizaban para designar el órgano en el cuerpo que se inflamaba a causa de una infección. Lo que literalmente Pablo estaba diciendo, tu orgullo es una infección en el cuerpo de Cristo. Hace que el cuerpo de Cristo no funcione bien, detiene sus propósitos. Ahora bien, el primer punto y este se parecen un poco, porque en el primero he dicho que tienes que saber quién eres.
Y aquí te estoy hablando del orgullo. Es que el orgullo es algo muy sutil. El orgullo puede impedir que el cuerpo de Cristo tenga la funcionalidad que ha de tener, porque nos impide extender perdón, nos impide mantener una comunicación abierta, nos impide tener una relación saludable. El orgullo es como una infección. Ahora, ¿de qué está inflamado nuestro orgullo? ¿De qué? De gases, de nada, de nada. Nos inflamos, nos creemos como muy importantes, muy significativos, muy destacados, y al final estamos inflados de qué? De nada. Lo que me hace recordar una frase que decía mi padre cuando yo era niño. Yo crecí en un barrio en la montaña donde venía el camión del chatarrero. ¿Alguien se acuerda de eso? El chatarrero, lavadoras, televisores, colchones. ¿Te acuerdas de eso? Una época maravillosa. Y me acuerdo que el camión del chatarrero estaba llegando y era un camión cerrado. Y un día mi padre me dijo, oh, qué pena, hoy el chatarrero lleva el camión vacío. Y yo le miré a mi padre y le dije, papá, ¿cómo sabes que está vacío? Y mi padre me dijo algo, muy sencillo, hijo, porque cuanto más vacío está el camión, mayor es el ruido que hace. Y yo siempre que veo una persona haciendo ruido, siempre haciéndose notar, siempre intentando hacer destacar sus conflictos, sus movidas con los otros, discutiendo, siempre recuerdo estas palabras de mi padre: cuanto más vacío está, más ruido es el que hace. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Por favor, ¿alguien me puede ayudar al piano? Quiero decirte algo acerca de esto que yo tuve que aprender, mi propio orgullo. Un día Jesús me dijo, Itiel, te amo tanto y tengo tantos propósitos contigo que te voy a dar a elegir. O te humillas o te humillo. ¿Y sabes qué? Si al final no nos humillamos, Dios tiene que enviar un pequeño aguijón para ponernos en nuestro lugar. Y Dios nos ama tanto que nos da a elegir. O te humillas o te humillo. Recuerdo hace un tiempo atrás que mi hermana quería hacer una mudanza. Y yo soy vasco. Y los vascos somos un poco chulitos, muy agrandados. Y le dije a mi hermana, no contrates a nadie, yo te voy a ayudar con la mudanza. Y recuerdo agarrar un mueble yo solo. Me lo pongo aquí encima y de repente oigo aquí atrás, ¡clac! Y cuando estaba en caliente parecía que no había pasado nada. Pero cuando llegué a casa me metí en la cama y eso se empezó a enfriar. De repente, en mitad de la noche, me desperté y comprendí por qué los hombres no damos a luz. Porque no soportamos tanto dolor. De repente, en la cama, experimenté lo que significa tener como un aguijón clavado aquí. Se me había pinzado un nervio en la vértebra. Y literalmente en la cama comencé a gritar, ¡ah! 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 Y mi mujer se asustó y me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, me duele mucho. Y literalmente mi mujer me tuvo que incorporar en la cama y cargándome, dando pasos hacia el coche, pasos que eran como una tortura. Me metió en el coche rumbo al hospital, era de noche. Y recuerdo que cuando el coche pasaba por uno de esos baches, controlando la velocidad, yo gritaba, ¡ay, no, me muero, me muero! Era horrible, horrible. Pensaba que me iba a morir. Y cuando llegamos al hospital, mi mujer me dice, quédate aquí, por favor.
y fue a la zona de sillas de ruedas. Cogió una silla de ruedas, me la trajo y me dijo, siéntate aquí. Y durante todas las horas que estuvimos en el hospital, mi mujer me empezó a llevar de un sitio a otro sobre una silla de ruedas. Literalmente me llevó al baño a hacer pipí. Y cuando yo estaba en esa silla de ruedas, tuve una revelación. Y Tiel, el autosuficiente, y Tiel, el fuerte, y Tiel, el capaz, que no necesita de nadie. De repente Dios me habló y me dijo, ¿te ves en esa silla tan dependiente de tu esposa? En realidad, así eres tú. Yo te he diseñado para ser dependiente de tus hermanos, para ayudaros los unos a los otros. Y esta en realidad es tu condición. Y aunque te cueste admitirlo, necesitas a otros. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Ya voy a terminar. El primer movimiento es saber quién soy. El segundo movimiento es inclinarse frente a tu hermano. El tercer movimiento es ver correctamente la suciedad de tu hermano. Y ahora sí me gustaría que, ya voy a terminar, pero estos últimos dos puntos son clave. Dice que cuando Jesús vio los pies sucios de Pedro, sucios por el polvo del camino, comenzó a lavarlos. Pedro le detuvo y le dijo, no me laves los pies. Y Jesús le dice, si no, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro dice, está bien, entonces desde los pies a la cabeza. Y Jesús le explica algo, le dice, no, Pedro, tú ya estás limpio, solo necesitas que te lave los pies. ¿Qué es lo que le estaba intentando decir Jesús a Pedro? Jesús le estaba diciendo, Pedro, tus pies están sucios por los errores del caminar diario, por el polvo del camino. Pero tú, Pedro, eres una persona limpia. Lo que le estaba diciendo al verle los pies sucios es, Pedro, entiendo que esa suciedad en tus pies no define tu corazón. Tienes los pies sucios, pero eres una persona limpia. Jesús vio los pies sucios del polvo del camino, que representa nuestro caminar diario, los errores cotidianos del día a día, pero Él nunca hizo un juicio sobre el corazón de Pedro. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí saben que Jesús en esa cruz nos ha limpiado de todo pecado? Es decir, esa es tu naturaleza, eres una persona limpia por la sangre de Jesús. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí saben que en el caminar diario se nos ensucian los pies? Y cuando hablo de ensuciarte los pies, hablo de decir una palabra que no debías decir, tener una mirada que no debías tener, hacer una acción que no deberías hacer. Estoy hablando de esos errores del día a día. ¿Cuántos saben que en lo que llevamos de semana ya nos hemos ensuciado los pies? ¿Cuántos saben esto? Ahora, qué diferente es Jesús a nosotros. Nosotros vemos los pies sucios de nuestro hermano y en vez de entender que son la suciedad del camino, emitimos un juicio contra su corazón. No decimos, tiene los pies sucios. Decimos, es una persona sucia. ¿Cuántos saben que es sencillo ver los errores de tu hermano? ¿Sí o no? De repente le ves actuar, y más en estas familias de años en la iglesia que ya les conoces bien, ¿verdad? Ya sabes cómo son, ya sabes cómo hablan, ya saben cómo actúan. Vemos sus pies sucios y en vez de entender que son pies sucios del camino, emitimos un juicio contra su corazón y decimos, no, es que esta es una persona sucia. ¿Por qué hacemos eso?
Porque es más fácil emitir un juicio que disponerse a lavar los pies de tu hermano. Yo recuerdo hace un tiempo que cometí un error por las redes sociales. Yo tengo mucha gente que me sigue en las redes y una vez cabreado puse un comentario que no debía poner y las redes empezaron a arder. No te imaginas cómo me pusieron, y con razón, pero ahí me estaban poniendo a parir. Y la gente comentando y hablando entre ellos y haciendo crítica de lo que yo había puesto. Y entre todos los amigos que tengo, solo uno cogió el teléfono, me llamó y me dijo: Itiel, vamos a quedar, necesito hablar contigo. Y cuando quedamos en ese lugar, me empezó a confrontar. Me dijo: Itiel, ese comentario en tu red social es suciedad en tus pies, pero no define quién eres. Eso no es lo que eres tú. ¿Y qué haces cuando alguien te confronta con un error? Pues te pones un poquito bravo, ¿verdad? Y te intentas defender. No, porque es que fíjate. Pero queridos, cuando de repente ves a esa persona que literalmente se está inclinando delante de ti para lavarte los pies sucios, que está tomando tiempo para meter sus dedos entre la mugre de tus pies, que te está quitando esa basurilla entre las uñas, que está dedicando de su tiempo, de su energía, de su cariño para hablarte la verdad, pero con amor. ¿Sabes lo que pasa con todas tus barreras de defensa? Que ante una persona que se inclina a lavarte tus pies, se te caen todas. Y finalmente yo me rendí y dije: es que tienes razón. Y finalmente terminé llorando, él abrazándome, borré el comentario, oramos. ¿Te das cuenta cómo serían las cosas si hiciésemos lo mismo? Pero es más fácil ver los pies sucios de alguien y emitir un juicio, en vez de inclinarse y disponerte a dedicar el tiempo y el esfuerzo que hace falta para lavar los pies de tu hermano. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Ahora, no sé si está Ezequiel por la sala. ¿Estás por aquí? Ezequiel, no te he dicho que íbamos a hacer esto, pero necesito tu ayuda. Espero que te hayas cortado las uñas de los pies. Sal, por favor. Termino con esto. He dicho que el primer movimiento es saber quién soy. El segundo movimiento es inclinarse frente a tu hermano. El tercer movimiento es ver correctamente la suciedad de tu hermano. Y el último movimiento es verter gracia. Di conmigo: verter gracia. Espero que tu mujer hoy te haya dicho que te pongas los mejores calcetines, hermano. Ponte así de lateral. Dice que Jesús se puso una toalla alrededor de la cintura y tomó un barreño de agua y, acercándose a sus discípulos, se inclinó para lavarle los pies. Ahora, ¿has pensado qué tipo de pies eran los que Jesús estaba limpiando esa noche? Jesús estaba limpiando unos pies esa noche que horas después iban a correr para abandonarle. Y esa noche Jesús estaba vertiendo agua sobre esos pies, pero simbólicamente estaba derramando algo más. Estaba vertiendo gracia. Estaba vertiendo gracia sobre unos pies que unas horas después iban a correr para dejarle solo. Entre esas personas a las cuales Jesús lavó los pies, había uno llamado Tomás,
que siempre estaba dudando de Jesús, siempre estaba cuestionando y haciendo preguntas. ¿Sabes lo que hace Jesús con las personas que dudan de Él? Les lava los pies, vierte gracia. Entre esas personas a las cuales Jesús lavó los pies había uno llamado Pedro, que le hizo una promesa de que jamás lo abandonaría, y que unas horas después, delante de una criada, le iba a negar no una, no dos, sino 3 veces. ¿Sabes qué hace Jesús con las personas que no cumplen sus promesas? Les lava los pies, vierte gracia. Y por si esto fuese poco, entre esas personas a las cuales Jesús lavó los pies, había uno llamado Judas, que unas horas después lo iba a traicionar por 30 monedas de plata y lo iba a vender a sus enemigos, dándole un sucio beso traidor. ¿Sabes lo que hace Jesús con las personas que le traicionan? Les lava los pies, vierte gracia. Queridos hermanos, Jesús lavó unos pies de unas personas que Él sabía que unas horas después le iban a fallar. Jesús estaba virtiendo gracia, perdón, misericordia, incluso antes de que ellos le traicionasen. Ezequiel, yo quiero tener unidad contigo. Yo quiero que tú tengas parte conmigo y yo tenga parte contigo. Pero no me voy a engañar. Yo sé que tú me vas a fallar. Consciente o inconscientemente, será un error o medio error o a propósito, no lo sé, pero me vas a fallar. Y yo ya lo sé, me vas a fallar algún día, pero yo ya he tomado una decisión. Yo he tomado la decisión de ya perdonarte. Antes de que ocurra ese error, esa ofensa, ese conflicto, yo he tomado la decisión, tomo la decisión hoy de verter gracia sobre ti. Gracia antes de que el error ocurra. Y eso, queridos hermanos, eso es lo que va a hacer que nos mantengamos unidos. Porque cuando estamos en caliente no podemos tomar esa decisión, tenemos que tomarla hoy. Tenemos que tomar la decisión de verter gracia antes de que nos falle. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Tienes unos pies preciosos, pero vete terminando mientras yo concluyo aquí. Queridos hermanos, esto que estoy compartiendo esta noche es bien práctico. Quizá tu matrimonio no se resuelva visitando a un consejero o psicólogo, tanto como se puede resolver si esta noche tomas los pies de tu esposa y se los lavas. Tomas los pies de tu esposo y se los lavas. Y aplico esto a cualquier tipo de relación, y ni siquiera estoy hablando de lavar los pies literalmente, estoy hablando de lo que eso representa. Primero, saber quién eres. Eres un pecador salvado por pura gracia. Entonces mira correctamente los errores de tu hermano. Desinfla un poquito el orgullo y ten la humildad para inclinarte delante de Él. Y aunque tenga los pies sucios, no juzgues su corazón. No emitas un juicio. Determínate convertirte en alguien que lava los pies de otro. Y sobre todo vierte gracia. Vierte gracia. Vierte gracia antes de que te falle. Y termino con esta imagen que un predicador amigo mío me dijo: Itiel, enséñaselo a la iglesia en España. Esta imagen es una figura de bronce que está frente al Instituto Teológico de Dallas. ¿La veis bien? Representa el lavamiento de los pies de Pedro por Jesús. Y esta estatua, esta imagen está frente al Instituto Teológico, donde se preparan los grandes teólogos y pastores de la iglesia moderna.
Y está ahí para recordar a todos los estudiantes de que el ministerio de Cristo no se trata tanto de hinchar esto de aquí como de doblar esto de aquí. Pero hay algo muy curioso en esta imagen, es un detalle que se te puede pasar fácilmente inadvertido, y es el hecho de que a Jesús no se le ve el rostro, ¿ves? Está como tapado por su cabello. El diseñador hizo esto para que todo estudiante que quisiese ver el rostro de Jesús tuviese que hacer algo. Tuviese que tomar todos sus libros de teología, echarlos a un lado y doblar su rodilla y mirar de abajo hacia arriba para poder ver el rostro de Jesús. Si quieres ver el rostro de Jesús alumbrado sobre ti, quizá tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que dejar todos nuestros argumentos a un lado y doblar la rodilla. Quiero invitarte a ponerte de pie. ¿Qué tal si cierras tus ojos un momento y pones tus manos en una posición de reverencia a Dios y recibes esta oración que Jesús hizo por sus discípulos y la está haciendo esta noche por su iglesia? Cristo vive aquí en este pueblo. Te ruego, Padre, que esta iglesia sea una, que cada matrimonio sea uno, que cada familia sea uno, que esta comunidad sea uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Quiero desafiarte a hacer algo loco esta noche. Y vamos a tomar como 5 a 10 minutos mientras alguien nos ayuda con una canción. Vamos a limpiar nuestros zapatos simbólicamente. Sé que nuestros pies están limpios, llevamos zapatos, pero ¿hace cuánto que no ves un limpiador de zapatos? Hace mucho, ¿verdad? Ahora hay máquinas en los hoteles que te limpian los zapatos. ¿Por qué? Porque limpiar los zapatos es una tarea un poquito humillante, ¿verdad? ¿Qué tal si tomamos el espíritu de lo que Jesús hizo y lo intentamos aplicar de forma práctica esta noche? Y limpiamos los zapatos, pero es algo simbólico. En realidad lo que queremos es invitar a nuestro hermano a tener parte contigo. En los próximos 5 a 10 minutos me gustaría que buscases 1, 2, 3 personas, según el Espíritu Santo te guíe. Ni siquiera tienen que ser personas con las cuales tienes un conflicto. Son personas a las cuales le quieres hacer este ofrecimiento. Quiero tener parte contigo y que tú tengas parte conmigo. Y te voy a invitar a que te inclines y tomes algo, tus manos o un pañuelo, y limpies sus zapatos. Y una vez que lo hagas, ores por él, lo bendigas. ¿Qué te parece? Vamos a tomar 5 minutos para hacer esto. Toma algo, un pañuelo, tu mano, y sal de tu asiento y busca a alguien. Quizás tu esposa, tu esposo. Lávale los zapatos. Pero recuerda que más que limpiar zapatos, le estás haciendo una propuesta, la propuesta de tener parte contigo. Parte contigo. El mayor limpia los pies del menor. Jesús lavó nuestros pies y nos enseñó a lavarnos los pies los unos a los otros. Vamos a tomar este momento como algo espiritual y vamos a bendecirnos mientras hacemos esto. ¿Está bien?
Espíritu Santo, lleva a tu iglesia a esta posición que es la plataforma para la verdadera comunión, que puede restaurar todo lo que esté roto. Señor, oramos para que hagas fuerte lo que está débil, que sanes lo que está enfermo y que puedas unir lo que se estaba dividiendo en el nombre de Jesús.